Buenos días, vamos a iniciar la presentación del caso con CIB posinfarto. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es una entidad, una complicación rara pero letal del infarto. Inicialmente presentaba una incidencia del 1 al 3%, pero a medida del avance de las técnicas de revascularización, esta incidencia ha disminuido significativamente y ahora se presenta del 0.1 al 0.3%. Esta patología presenta en su historia natural una mortalidad elevada, llegando hasta el 80% en algunas series, a pesar del tratamiento quirúrgico y desarrollos de técnica de cierre. Pero continúa con una mortalidad elevada. Esto va a depender del compromiso hemodinámico del paciente al momento de la intervención y el tiempo cuando se realiza la intervención. Se ha llegado a observar una mortalidad mayor en los pacientes que se intervienen de manera temprana y de urgencia. También, asimismo, se ha observado una menor incidencia en pacientes con CIB posinfarto que presentan factores de riesgo coronarios previos, como hipertensión arterial, diabetes, historia de tabaquismo o una enfermedad coronaria previa, lo cual puede hacernos pensar que los pacientes ya tienen desarrollo de una circulación colateral, lo cual les brinda cierta protección ante este evento. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a mencionar edad avanzada, sexo femenino, hipertensión arterial, localización anterior, primer episodio de infarto y ausencia de circulación colateral. En cuanto a la fisiopatología, se necesita que ocurra un infarto transmural que comprenda toda la pared del tabique interventricular, por lo que es necesario que ocurra una oclusión completa del vaso. Este puede desarrollarse en cualquier ubicación anatómica. Se han presentado defectos anteriores en un 50%, defectos posteriores en un 30% y defectos apicales en un 20%. Sin importar en qué parte del septum ocurre el infarto, se va a generar un shunt de izquierda a derecha, que dependiendo del tamaño y de la respuesta del ventrículo derecho, el paciente puede llegar a un colapso circulatorio total. La presentación clínica varía desde una estabilidad hemodinámica hasta un colapso circulatorio completo, según el tamaño del defecto. El mecanismo convencional de rotura del tabique implica necrosis por coagulación del tejido con infiltración de neutrófilos, lo que finalmente provoca adelgazamiento y debilitamiento del miocardio del tabique. Este proceso generalmente requiere de 3 a 5 días, lo que probablemente explica el tiempo tradicional informado en la literatura hasta ahora. La ruptura del tabique ventricular también puede presentarse junto con otras complicaciones como son aneurisma ventricular, ruptura de la pared libre o ruptura del músculo papilar. Las características de la ruptura del septum se clasifican en 3 tipos. La ruptura del tipo 1 muestra un desgarro abrupto por una tracción excesiva por músculo hipercontráctil y se asocia generalmente con infartos agudos de menos de 24 horas. La ruptura tipo 2 demuestra una erosión del miocardio infartado y se correlaciona clínicamente con una presentación subaguda. Dura de 3 a 5 días, el cual es el tipo más común de la presentación. Y la ruptura tipo 3 es una formación concomitante de aneurisma con adelgazamiento del tabique y la ruptura subsiguiente. Es un proceso asociado con infartos más antiguos, generalmente más allá de los 7 días. En cuanto a la clasificación, las rupturas septales se clasifican como simples o complejas. Las rupturas simples tienen una conexión directa entre los ventrículos izquierdo y derecho, ocurriendo en el mismo nivel en ambas cámaras, mientras que las rupturas complejas tienen un curso serpenteante y es más probable que sean causadas por hemorragias y desgarros irregulares dentro del mismo tabique necrótico. Para el diagnóstico, el EKG nos brinda una localización, datos de sobrecarga del ventrículo derecho, onda Krupp profunda, onda T elevada, bloqueos presentes. El cateterismo y la ventriculografía está reservado para pacientes en quienes exista duda diagnóstica. No está indicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica y nos confirma la presencia de shunt y el grado de enfermedad coronaria. El ecocardiograma es la técnica de elección para confirmar el diagnóstico que identifica la ruptura del septum interventricular y la demostración de un flujo a través del Doppler color. La evidencia de dilatación del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar también nos van a apoyar al diagnóstico. La tomografía no se pide como examen de rutina, pese a que tiene una elevada sensibilidad y especificidad, pero tiene la desventaja de que puede desarrollar o exacerbar la falla renal aguda debido al contraste. Y la resonancia magnética delimita la anatomía exacta y la morfología del defecto, puede cuantificar el volumen y severidad del shunt, además de mostrar la viabilidad del miocardio y el miocardio afectado, pero tampoco es un examen que se realice de forma rutinaria. En cuanto al tratamiento, veremos la parte médica, quirúrgica y percutánea, donde el tratamiento quirúrgico será el tratamiento estándar, mientras que el tratamiento médico y percutáneo generalmente nos va a servir puente al tratamiento quirúrgico. Independientemente del método, el momento y estado hemodinámico serán críticos en el resultado. Se dice que a partir de las 3 semanas el paciente tendrá el tejido más viable, más fibrosado. Antes de este tiempo aún son malos tejidos y se sugiere tratar de esperar este tiempo para mejorar el resultado de la cirugía.
Aquí podemos ver una tabla donde se evidencia el infarto agudo de miocardio con C y B postinfarto, donde se clasifica a los pacientes según su estado hemodinámico. Mucho depende de esto para ver la medida a tomar o si se puede colocar un soporte ventricular. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se suele hacer un seguimiento mayor a 7 días y luego plantear la cirugía. A los pacientes que están inestables hemodinámicamente pueden ser apoyados con un soporte mecánico para el ventrículo izquierdo y posterior a ello valorar la cirugía. En el caso de que no sean candidatos a cirugía, se tiene que valorar la anatomía para la posibilidad de un cierre percutáneo. Aquí se puede ver un estudio del STS acerca de la mortalidad, donde se observó a más de 2.800 pacientes, donde se ve que la mortalidad es mucho mayor a los pacientes que se operan antes de los 7 días. Y se puede ver que si la cirugía se hace a partir del día 7 hasta los 21 días, la mortalidad disminuye al 30%. Y cuando la cirugía se realiza pasado los 21 días, la mortalidad será aproximadamente del 10%. También se puede ver los distintos tratamientos que igual, mientras más temprano se realiza la intervención, es mayor la mortalidad. En esta tabla también se presenta el estudio donde se analizan a 35 pacientes, donde la mortalidad es elevada, 94% de los pacientes que no se les realiza ninguna intervención, solamente tratamiento médico. En cuanto al tratamiento médico, lo principal es reducir la poscarga, se puede utilizar vasodilatadores o diuréticos. En cuanto al apoyo ventricular, generalmente se utiliza balón de contrapulsación intraórtico en pacientes que están inestables hemodinámicamente, con una fiebre reducida. Todo esto con el fin de aguantar el ventrículo unas 2 o 3 semanas para que pueda llegar con un tejido más viable al tratamiento quirúrgico. Independientemente de la técnica, se ha desarrollado una serie de directrices técnicas que se tiene que hacer una esternotomía mediana con el propósito de rápidamente establecer circulación extracorpórea. Los pacientes que antes de la cirugía se les diagnosticó estenosis severa de las coronarias deben ser sometidos primero al bypass coronario antes que la reparación del defecto, esto para optimizar la protección miocárdica. Si el paciente presenta adicional insuficiencia mitral por ruptura de músculo papilar, tiene que ir a reemplazo de válvula mitral. Ahora, el defecto septal y la parte infartada debe cerrarse sin tensión, lo que significa que se puede requerir material protésico y todas las suturas se deben reforzar con teflón. Existen 2 técnicas para este tipo de defectos. El DACET, que es una técnica de parche que cierra el defecto extirpando el tejido infartado y colocando un parche sobre el defecto y cosiéndolo al ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Por el contrario, la técnica de exclusión de infarto, donde todas las suturas colocadas en el ventrículo izquierdo por fuera de la porción infartada. Entonces, las rupturas del tabique apical pueden ser reparadas mediante una técnica de amputación apical. Se hace una incisión a través del infarto y se debrida todo el músculo necrótico de ambos ventrículos y el tabique. Las partes apicales remanentes de los ventrículos y el tabique se reaproximan con una fila de suturas con puntos de colchonero separados usando teflón como refuerzo. Para los C y B anteriores existen 2 procedimientos, infartectomía y exclusión del infarto. Para la infartectomía se hace una incisión en el tejido infartado y se realiza un debridamiento del infarto cortando el ventrículo izquierdo hasta músculo viable. Los defectos pequeños pueden cerrarse mediante una técnica de pliegue. El C y B se cierra mediante la aproximación del borde anterior al tabique de la pared ventricular y con puntos reforzados con teflón. Y la incisión ventricular también se cierra por puntos separados, todos reforzados con teflón. Los defectos más grandes, como se ve en la imagen inferior, requieren material protésico para reconstruir el tabique y evitar la tensión post-reparación. Las suturas se pasan primero de derecha a izquierda a través del tabique y luego suturas adicionales en la superficie epicárdica del ventrículo derecho. Las suturas ancladas al lado derecho se fijan al ventrículo izquierdo cerrando el defecto y el parche queda del lado izquierdo del tabique. En la técnica de exclusión del infarto se hace una incisión en el tejido infartado, paralela a la descendente anterior, en el ápex del ventrículo izquierdo. Primero se sutura un parche adaptado en la forma del miocardio y el del ventrículo izquierdo al endocardio de una porción no infartada del tabique y luego al endocardio de una porción no infartada de la pared ventricular anterolateral, como se puede apreciar en la imagen. La reparación del CIB posterior puede ser mediante las mismas técnicas. Para la técnica de infartectomía se hace una incisión transinfarto a 1 centímetro de la descendente posterior y la porción ventricular izquierda del infarto se debrida a fondo para exponer el defecto septal. Los músculos papilares se deben ser inspeccionados y se debe realizar el reemplazo de la válvula mitral siempre que haya ruptura de músculo papilar. Los defectos grandes requieren parche tanto del defecto del tabique como de la zona infartada. Las suturas se pasan siempre de derecha a izquierda a través del tabique y se suturan al borde viable del ventrículo derecho. Luego, el infarto debridado de la pared libre ventricular se cierra con parche y suturas con refuerzo de teflón. Recientemente se han publicado casos de cierre percutáneo del CIB postinfarto. Aunque el cierre percutáneo se ha presentado como una alternativa a la corrección quirúrgica, el número de casos informados es muy reducido y existen varios aspectos conflictivos en la aplicación de los dispositivos actuales.
La fragilidad del tejido miocárdico adyacente a la CIB condiciona que los intentos de progresar el dispositivo de cierre puedan aumentar las dimensiones del mismo. Además que la manipulación de este tejido adyacente necrótico puede derivar en la embolización sistémica del fragmento del mismo. En el caso particular de las CIB posterior-inferiores, los defectos septales presentan frecuentemente localización basal e inmediata vecindad con las válvulas mitral y tricúspide, por lo que a la expansión de los dispositivos de cierre pueden ocasionar la aparición de regurgitación mitral o tricuspidia. Por otro lado, la evolución del proceso de necrosis miocárdica provoca una alta incidencia de CIB residual tras el cierre inicial del defecto septal con dispositivos percutáneos. Quizás la indicación con mayor rentabilidad de los dispositivos de cierre percutáneo sea precisamente el cierre de defectos septales residuales tras un cierre quirúrgico primario, ya que el cierre del defecto septal suele ser satisfactorio debido a que el anclaje del dispositivo se realiza sobre bordes de tejido fibroso y como puente a la reparación quirúrgica definitiva, mientras logramos estabilizar al paciente y ganar tiempo para el momento óptimo de la intervención. Esos son los criterios para mejorar la supervivencia del cierre percutáneo: cuando el defecto del diámetro es menos de 1.5, cuando el margen septal es adecuado para el anclaje del dispositivo, cuando hay un espesor adecuado de la pared libre del miocardio, una posición septal central más que apical y que no tenga proximidad con ninguna válvula intracardíaca, ¿no? Como conclusiones, la ruptura del septum es cada vez más rara, pero la mortalidad sigue siendo alta. El diagnóstico rápido es la clave y la cirugía es el tratamiento de elección, a pesar de estar asociada a las complicaciones y la elevada mortalidad. Alternativamente, es mejor retrasar la cirugía en pacientes estables, puede brindar mejores resultados. El tratamiento médico incluye reducir la poscarga y el apoyo ventricular. El uso de soporte mecánico para retrasar la cirugía es una buena opción. Y el cierre percutáneo del defecto puede utilizarse como medida temporal para reducir la derivación o para pacientes cuyas comorbilidades impidan la reparación quirúrgica. Muchas gracias.